Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase dominical y vamos a continuar con este tema de la oración. Vamos con el tema número 18. Hoy sería la oración y el evangelismo o esta oración evangelística de la que ahora hemos estado hablando. Vamos a la parte número 3. Ya habíamos nosotros mencionado en las clases anteriores, hace exactamente dos clases, que en primero de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8, el apóstol Pablo le da a Timoteo las instrucciones de cómo se debe orar por aquellos que no han sido salvados por el Señor. Y el contexto, ya habíamos también nosotros mencionado que el contexto es que Pablo le dice a Timoteo: te voy a dejar para que corrijas todo lo deficiente, y lo deficiente que tenía la iglesia en Éfeso eran muchas cosas que tenían deficientes, y cuando comienza a dar esta regulación el apóstol Pablo a través de Timoteo y comienzan a corregir lo deficiente, con lo primero con lo que comienzan es en primero de Timoteo 2, 1 al 8, y lo primero con lo que se comienza es con la oración. De estos versículos del 1 al 8, veíamos que podíamos fraccionarlo en tres partes. Habla de la oración por la salvación de todos, habla de que Dios quiere que todos sean salvos. Ya explicamos esta parte porque los judíos eran muy celosos de su propia etnia, de su propia cultura, y ellos decían que Dios salve nada más a los judíos y los demás que no los salve, que nosotros somos el pueblo de Dios. Y veíamos las condiciones para la oración evangelística, que tiene que ver también con el que está orando. Entonces, estos parámetros, estas instrucciones que nosotros tenemos, nos van a ayudar para poder orar bíblicamente por la salvación de las personas. Y luego veíamos nosotros, comenzamos en la clase anterior, que en primero de Timoteo capítulo 2, ya en el versículo 1, dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo, es decir, lo más importante es que la iglesia esté orando por los perdidos, y aquí veíamos que entonces una función primaria de la iglesia es alcanzar a los perdidos, y se pone como en primer lugar: exhorto ante todo. Lo más importante es que, que la iglesia esté orando por aquellos, por todos los hombres, y esta expresión por todos los hombres implica por aquellos que no han sido salvados por el Señor. Y luego el apóstol Pablo hace pues una aclaración muy, muy precisa, y dice cómo se debe orar. Dice: ustedes van a orar a través de rogativas, a través de oraciones, a través de peticiones y a través de acciones de gracias, ¿sí? Cada uno de estos puntos que nosotros tenemos aquí, bueno, comenzamos con las rogativas, comenzamos a ver qué significa esto de las rogativas, y comenzamos nosotros entonces a ver la forma en cómo se debe orar o cómo se debe llevar a cabo esta oración por los perdidos, ¿sí? Ok, entonces veíamos en la clase anterior las rogativas, y así a manera nada más para recordarles el último punto que vimos en la clase anterior. La palabra rogativas nos está implicando, veíamos en la clase anterior, que nos está implicando una oración por la salvación del perdido. Esta palabra rogativa, en el texto original griego, la palabra rogativa tiene que ver con una necesidad, una gran necesidad. Entonces nosotros oramos por la salvación de los perdidos, y oramos en base a la gran necesidad que tienen ellos. ¿Cuál es la gran necesidad? Ellos van a un castigo eterno. Veíamos en la clase anterior que lo único que les separa a ellos, que pensemos por un momento, que lo único que les separa a ellos, a tus amigos, a tus primos, a tus tíos, aquellos que tú conoces y que no han sido salvados por el Señor, lo único que les está separando del castigo eterno es 1 año, 2 años, 3 años, los años que Dios les permite en esta tierra, pero alguien debe orar por ellos
evitar este castigo, que el Señor los alcance. Entonces van a un castigo eterno. Ellos entonces tienen una gran necesidad. La gran necesidad de nuestros familiares, de nuestros amigos que no conocen al Señor, no es su salud, no es su trabajo. Por eso ya explicábamos aquí que cuando, por ejemplo, decimos, ¿alguien tiene alguna petición de oración? Y dicen, sí, yo quiero que oren por X persona. Ah, ok, esa persona es cristiana. No, no es cristiana, pero va a empezar un negocio para que Dios la bendiga. No, la necesidad más grande que tiene aquel que no tiene al Señor en su vida es la salvación. Él se va dirigiendo a un castigo eterno, a enfrentarse con un Dios que es santo y un juicio, etcétera. Entonces, la necesidad primaria, la única necesidad que tendría un no redimido es que el Señor lo alcance. Entonces, ellos tienen una gran necesidad y esta necesidad, esta palabra también rogativa, explicábamos en la clase anterior, tiene que ver con una gran necesidad y un gran ayudador. Entonces, solamente esa necesidad la puede satisfacer Dios, ¿sí? Entonces, esto significa que tengamos nosotros entonces en mente, aquellos que no conocen al Señor, la gran necesidad que ellos tienen es del Señor, que el Señor les salve. Y esto no es insensibilidad, porque yo les decía que no es orar para que el Señor le bendiga, para que el Señor incluso le sane. La gran necesidad que ellos tienen es la salvación, ¿sí? Que la salvación de sus almas. Entonces, rogativas nos está hablando de una oración con lágrimas, ¿sí? Entonces, esto que estamos aprendiendo es para que veamos la forma como Pablo instruye que nosotros oremos por aquellos que no tienen la salvación. Porque muchas veces nosotros hemos pecado porque hacemos oraciones, elevamos oraciones muy frágiles, muy, Señor, alcanza a Roberto, guárdalo, guíalo y que venga a tus pies. Y nunca más nos acordamos de Roberto, pero el apóstol Pablo corrige esto y dice, no, así quiero que oren por todos los hombres, ¿sí? Ok, esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que son las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias. Y vamos, por ejemplo, a las oraciones. La palabra oraciones que se está utilizando aquí es el término griego proseuche, que netamente significa oración, pero este término proseuche es muy interesante en el Nuevo Testamento porque este término se utiliza únicamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, únicamente en relación a Dios, ¿sí? Esto entonces recubre este término proseuche con un elemento sagrado, con un elemento muy particular, muy peculiar, y se refiere solamente a Dios. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo entonces nos está indicando, nosotros vamos a levantar estas oraciones y el punto es este, que nosotros oramos por la salvación de los perdidos. El primer punto fue debido a su gran necesidad, otro punto es debido a Dios mismo, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí vemos una gran verdad. El punto es que, bueno, tomo este versículo, pero hay más versículos. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para su gloria, con el único propósito de que le rinda gloria a Él. Él es el creador de todo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, esto está implicando que tanto la creación como los creados, todos ellos tienen el significado de vida para darle gloria a Dios. Entonces, en este sentido, los perdidos no pueden existir sin darle gloria a Dios, porque su sola existencia, y aquí es donde puede sonar muy altanero esta declaración, pero es la verdad porque así la Biblia lo está expresando. Los perdidos no pueden existir sin darle gloria a Dios porque su sola existencia implica ya un insulto para Dios, es pecaminosa. El hecho de que existan es pecaminoso ya porque ellos viven de acuerdo a sus propios planes, a sus propios proyectos, a sus propios deseos, y entonces nosotros vamos a orar debido al Dios Santo, debido a los atributos de Dios, debido a quién es Dios. Es otra razón por la que nosotros oramos por aquellos que no han sido redimidos, ¿sí? Ok, y luego tenemos las peticiones.
las peticiones que ahora el apóstol Pablo está presentando. Dice, hagan rogativas, ya entendemos lo que significa las rogativas, hagan oraciones, ya entendemos lo que significa las oraciones, y las peticiones viene del término enteuxis, que significa, en esencia, significa caer con una persona. Entonces, esto nos está hablando de este término enteuxis, nos está hablando de involucración, de involucrarnos con alguien. Y esta entonces viene a ser una muy buena enseñanza que nos da el apóstol Pablo, porque como les decía, muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, salva a Carlos y salva a Carlos, pero nosotros ni conocemos a Carlos, ni frecuentamos a Carlos, ni nos involucramos con él. Sí, hay una oración intercesora, obviamente, porque no vamos a conocer a todas las personas, pero el punto que está aquí regulando el apóstol Pablo es que te involucres con aquellos a favor de quien tú estás orando. Entonces, en este sentido, nos habla de dos elementos. Hay una compasión por Carlos, por tu papá, por tu mamá, etcétera, por algún familiar, algún amigo. Hay una compasión por ellos, pero también lo que se va desarrollando es no solamente, bueno, de aquí de lejitos alcanza a mi primo, alcanza a esta persona, sino que nosotros nos podamos involucrar con Carlos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a involucrar con él? Obviamente, bueno, la mayor intimidad que podemos hacer es espiritual porque oramos por ellos en lo secreto, pero en la medida de lo posible poder involucrarnos con ellos. ¿Para qué? Bueno, pues si estamos orando por la salvación de ellos, para poderles presentar entonces el Evangelio a ellos. ¿Se acuerdan aquí que a veces hemos orado por personas? Por ejemplo, alguna vez Mari dijo, oremos por unos familiares míos. Y entonces, cuando nosotros oramos, en la oración, oramos por ellos y dentro de la oración orábamos, Señor, y usa a Mari para que ella pueda ser el canal donde tú les puedas hablar a ellos. Entonces, aquí el punto es compasión, pero también involucración. Y esto de manera indirecta, pues nos está hablando de un buen testimonio ante esas personas. Imagínate, tú estás orando por Carlos y resulta que Carlos, tú vas con Carlos y le dices, oye Carlos, te invito a la lucha libre, van a la lucha libre y empiezas con tus palabrotas ahí a gritar. Pues Carlos, si tú luego le hablas del Evangelio, va a decir, pues de qué me hablas, porque veo que eres igual a mí. Entonces es una involucración con él a través de la oración, en lo físico, en la medida que sea posible con él para presentarle el Evangelio. Y esto nos habla entonces de que realmente amemos por quienes estamos orando, que es un elemento también muy importante que nosotros necesitamos. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a un entierro de una persona y mientras estaban enterrando a la persona, los de los del panteón, ya ven que ponen así como una especie de púlpito, algo así, y los del panteón llegan y empiezan a hacer pues todo el servicio pues que hacen. Y recuerdo que él empezó a decir, estamos aquí reunidos y nos duele la partida de fulano de tal, etcétera. Y el familiar se molestó y le dijo, mira, cállate por favor porque no sientes lo que nosotros sentimos. Y el de la funeraria se quedó sorprendido. Y no, permítame continuar, no, 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 quítate por favor. Y aquí, pues, realmente actuó bien o mal, yo creo que actuó movido con un sentimiento, porque la verdad de las cosas es que el de la funeraria no sentía lo que estaba diciendo, la mera verdad. Entonces, este familiar no lo permitió. Y aquí el punto, porque menciono esto, es que nosotros cuando oremos por aquellos que no tienen la salvación del Señor, si no vas a tener compasión, si no vas a amarlos, mejor abstente de orar, mejor no ores, porque pues realmente va a ser una oración muy hueca, no es no es algo que Dios, no es algo que se está produciendo de manera genuina en tu corazón. Ahora, recordemos que cada uno de nosotros en algún momento hubo alguien
que tuvo compasión por nosotros, que oró por nosotros y que en algún momento quizás esa misma persona fue la que en su oportunidad nos compartió del Evangelio. Entonces, estas peticiones nos ilustran demasiado. Y por último, tenemos las acciones de gracias. Estas acciones de gracias, ¿en qué consisten? Consisten en lo siguiente, la palabra gracias viene de Eucaristías, que significa netamente una gratitud, acción de gracias. Y aquí el punto es que nosotros oramos por la salvación de todas las personas, porque de hecho la obligación del cristiano es, dice Pablo, oren por todos los hombres. Y luego dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ya habíamos explicado en las primeras clases. Ay, Señor, pero la doctrina de la predestinación me dice que no todos se salvan. Aquí el punto es universalidad en la oración, no universalidad en la salvación. Y la obligación que nosotros tenemos es orar por todos, ¿sí? Entonces, vamos a orar por todos y el Señor va a responder esta oración. Obviamente, aquí también ya explicamos en las primeras clases, porque se genera este conflicto. Vamos ahora, o sea, el Señor predestina a aquellos que va a salvar, pero ¿y la oración qué papel juega? ¿Sí tendrá algún efecto? Y nosotros veíamos que no te pongas a debatir con el Señor, tú obedece lo que el Señor te está diciendo. Si Él te dice que ores por todos, tú oras por todos y el Señor dará respuesta a la oración que nosotros elevemos. Esta respuesta puede ser en el sentido de que Dios salve a aquellos que por lo que nosotros hemos orado, que es algo muy hermoso ver cómo el Señor salva a aquellos por los que se ha orado, pero también hay una gran realidad, que a lo mejor Dios no salva en su soberanía. Y cualquiera que sea de las dos respuestas, las acciones de gracias nos están implicando que entonces nosotros vamos a ser agradecidos con cualquiera que sea la respuesta que el Señor dé a esto. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio brilla en los que se salvan y brilla también en los que se pierden. Entonces, ya hemos explicado, cuando tomamos un discipulado hace tiempo, explicábamos que cuando el Evangelio es rechazado, no fracasamos nosotros, sino que el Evangelio se expuso y la respuesta negativa de rechazo que dan las personas, ahí está la gloria de Dios, porque Dios brilló, va a brillar ahí ya sea en cuando reciben o cuando rechazan el mensaje, Dios está brillando, ¿sí? En cualquier sentido. Ok, entonces, para concluir, para cerrar esta pequeña clase, las rogativas nos están hablando de que oramos por la gran necesidad que tienen aquellos por los que nosotros oramos. Entonces, cuando tú vuelvas a orar por algún familiar, alguna persona que no conoce al Señor, recuerda primero Timoteo 2:1, oras entendiendo la gran necesidad que tienen ellos. Y por un momento cierra tus ojos, piensa en la eternidad que pueden ellos vivir sin el Señor, ese tormento, ese castigo eterno, etcétera. Piensa por un momento y yo creo que vas a abrir los ojos rápidamente, vas a decir, no, urge orar por ellos, ¿sí? Ayer, por ejemplo, en la noche, pues, fuimos testigos de una persona que mataron aquí hace unos metros y y mientras veíamos el cuerpo, yo pensaba mucho en la eternidad, ¿dónde está esta persona ahora mismo? Entonces, esta es una gran realidad. Ellos pueden sonreír contigo, puedes ir a comer con ellos, pueden disfrutar, pero ellos sin Cristo van a una eternidad. Entonces seríamos los más ingratos, los más menos amantes, los más odiosos, etcétera, si nosotros no entendemos esta gran necesidad que tienen aquellos que no tienen al Señor. Las oraciones nos recuerdan que nosotros oramos por la salvación de ellos. Lo primero fue debido a la gran necesidad que tienen, pero debido también al gran Dios que tenemos, a la gloria de Dios por Dios, ¿sí? Porque ellos no pueden vivir sus vidas como las están viviendo, porque las vidas como ellos viven están ofendiendo constantemente a Dios. Entonces, Señor, interven a favor de ellos, te ruego que puedas intervenir por tu gloria, por tu santidad, por tus atributos y tiene que ver entonces por Dios, ¿sí? Las peticiones nos hablan de
podernos involucrar, salvación de ellos, nos involucramos con ellos, ¿sí? Y este involucrarse puede ser con situaciones tan sencillas como vamos a comer unos taquitos, vamos a hacer algo juntos, o sea, involucrarse para que también puedan ver tu testimonio, puedan ver que realmente te interesas por ellos y que no quieres nada más, es que me quiere convencer de ciertas ideas, sino involucrarse de manera espiritual, de manera física también, ¿sí? Y por último, las acciones de gracias que tienen que ver con que independientemente de la respuesta que el Señor pueda dar a las peticiones que nosotros levantamos, entonces nosotros le damos gracias al Señor por su segura respuesta, porque la respuesta que Él dé va a estar basada en su soberana voluntad y lo que Él decida es lo mejor para todos, ¿sí? Entonces, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y yo les aseguro que con estos 4 elementos que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros oremos, pues nuestra vida de oración por los perdidos será más sensible, será más apegada a ellos y sobre todo será más bíblica porque estaremos orando de acuerdo a cómo el apóstol Pablo está diciendo que oremos por cada uno de ellos, ¿sí? Ok, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces, en algún momento, cuando oremos por alguien, acuérdate, primero de Timoteo 2:1, acuérdate de las rogativas, de las oraciones, de las peticiones, de las acciones de gracias, y ya vas a tener en tu mente, en tu corazón, oro por él, por la gran necesidad que tiene, oro por él, por el gran Dios que tenemos, oro por él, y además de, Señor, sálvalo, Señor, ayúdame a poderle compartir de tu palabra y darle gracias a Dios por su segura respuesta, que será, que será en su tiempo, en su momento, y que será lo mejor que Dios pueda darnos, ¿sí? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a concluir.